Una alegría y una bendición muy grande al adorar al Señor junto a vosotros una vez más. Gracias por recibirme de esta manera. Gracias a Luis, a Itziber, su familia, por recibirme en su casa, y sé que es el sentir de toda la iglesia. Os doy las gracias. Ayer estuvimos hablando de eso precisamente, de la hospitalidad de Dios. La hospitalidad del corazón de Dios al introducirnos en su fiesta, en su banquete trinitario. Y hoy queremos hablar acerca de la necesidad de conversión y la esencia, lo que considero que es la esencia de la verdadera santidad, o parte de la esencia de la verdadera santidad. Algunos escuchan esta palabra santidad y empiezan a pensar en guardarse de, alejarse, cortar, decir no, abstenerse. Y claro, la santidad tiene que ver con cosas como esa. Es una parte, pero no es ni siquiera la parte más importante. Estas cosas no son incorrectas, pero básicamente la santidad consiste en la sanidad de nuestra afectividad. Hay quizá más cosas, pero eso está en el núcleo de la santidad. La curación de nuestra afectividad, la ordenación de nuestros amores. Y si la santidad es alegría, como estoy seguro de que es, entonces en este mensaje quiero estar abordando una de las claves para la verdadera felicidad. Vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y vamos a leer los 10 primeros versículos. Una historia muy conocida. Lucas 19, versículos del 1 al 10. Antes de hacer la lectura, quiero pedir la bendición del Señor. Vamos a orar un momento juntos. Señor, una vez más delante de ti, seguimos, Señor, en tu presencia. Abrimos tu palabra, Señor, conscientes de que dependemos de la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo. Tú eres, Señor, el que alumbra el entendimiento. Señor, y no presumimos de tener en nosotros mismos la capacidad de penetrar en tus misterios, pero confiamos, Señor, en tu bondad y en tu fidelidad para abrir nuestros corazones. Abrimos nuestra boca para que tú la llenes, Señor, en esta mañana. Danos de ti, ten tratos con nosotros. Reprende al adversario que no nos pueda robar nada. En el nombre de Jesús, salte con la tuya en esta mañana. Véncenos para que nosotros podamos vencer. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero que uses, por favor, tu imaginación. Estamos en Jericó, en la lujosa mansión de un hombre rico, un tipo que la mayoría de las personas consideran un canalla, una mala persona. Zaqueo es el pez gordo de la compañía de los recaudadores de impuestos al servicio del Imperio Romano. Y de repente, esa mala persona
se pone en pie y hace un anuncio que tuvo que dejar a cuadros a todos los presentes. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a cualquiera, a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La gente flipa. ¿Cómo? ¿Saqueo? ¿Esta sanguijuela? ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Repartir sus bienes a los pobres? ¿Dar la mitad de sus bienes? ¿Qué es esto? Sin embargo, Jesús se pone en pie y dice, sin vacilar, supongo que con una sonrisa de oreja a oreja, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en el cielo, claro, se monta una fiesta. ¿Qué está pasando aquí? Quiero que pongas un momento en pausa esa escena. Zaqueo en pie delante de todos, haciendo ese anuncio extraordinario, Jesús confirmando que ese anuncio sale de un corazón sincero y que hoy ha venido la salvación a su vida. Pausa. Vamos a retroceder un poco, solo unas horas. Jesús se dirige a Jerusalén y de camino atraviesa la ciudad de Jericó rodeado de una nube de personas. Jericó estaba situada en el corazón de una ruta comercial y allí confluían comerciantes de diferentes lugares. Por eso Roma había colocado en Jericó una de las 3 principales oficinas de recaudación de impuestos. Ahora debemos saber, supongo que ya lo sabéis, que el sistema tributario imperial era abusivo, era de hecho humillante. Había que pagar impuestos sobre la tierra, impuestos sobre los ingresos. Para viajar por los caminos, por las calzadas principales, había que pagar un peaje. Pero si al final del camino había un puente, al principio del puente, una nueva tasa. Si al final del puente había una ciudad, a la entrada de la ciudad estaba el hombre del frac para cobrar de nuevo tasas adicionales. Si dentro de la ciudad había un mercado, en la puerta del mercado, de nuevo el publicano había montado su chiringuito para pagar nuevos impuestos. Había impuestos a las compras, a las ventas, había impuestos por los animales de carga, por los vehículos según los ejes de ruedas que tuviesen, pero el más irritante de todos los impuestos era el impuesto de capitación. ¿Qué es eso? Bueno, era un impuesto por respirar, por existir, simplemente. Ahora, en teoría, Roma fijaba las tasas. Pero lo que ocurría en la práctica era lo siguiente: el publicano tenía cierto margen, cierta libertad para ponerle un tanto de más. Todo lo que sacase de más era su comisión. Por lo tanto, eso daba lugar a extorsiones, a abusos, a engaños. Así que, como podrás suponer, los publicanos eran odiados, eran tenidos por caraduras, por hienas, por traidores a la patria, porque se hacían de oro arrancándole impuestos abusivos a sus compatriotas. Y además, como se codeaban con los gentiles, eran considerados gente sucia, gente mundana, gente contaminada. Pues bien, en el distrito de Jericó, Zaqueo no solamente era un recaudador de impuestos, era el padrino, era el capo, era el jefe de los publicanos. Y es rico. A estas alturas posiblemente lo que la gente piense de él le trae sin cuidado. Con tal de pasearse en su Mercedes por las calles de Jericó y darse un baño en su jacuzzi. Es rico, pero es pobre. Es pobre. Es tan pobre que no tiene nada más que dinero. Es pobre porque ligado a ese cuerpecito pequeño hay un alma que tiene una sed insaciable de felicidad. Tiene sed de eternidad. Y esa sed no la puede saciar ni el jacuzzi, ni el Mercedes, ni la casa, ni la fiesta en su mansión. La felicidad se le sigue escapando. Y tal vez piensa, tal vez, no lo dice la Biblia, pero tal vez piensa, si tuviera el nuevo Mercedes, o si tuviera unas vacaciones más caras, o una casa más grande, podría alcanzar la satisfacción que se me escapa. Pero se equivoca. Su diagnóstico es muy grave. Desorden. Ese es su diagnóstico, desorden. Tiene un desbarajuste en el alma.
Si tú tomas un vaso de agua, digamos que por la mitad de agua, y sobre el agua viertes aceite desde cierta altura, ¿qué pasará? Posiblemente el aceite al caer se sumerja en el agua. Incluso puede que con el peso, con la inercia, toque el fondo del vaso, ¿no? Y parece que el aceite y el agua se mezclan. Como digo, el aceite baja, pero enseguida empieza a moverse. Todo el líquido que hay ahí en ese recipiente está inquieto. Y no se aquieta hasta que cada uno de los elementos ocupa el lugar que le corresponde según su densidad. El agua es más densa y por lo tanto termina ocupando la parte baja. El aceite es menos denso, por lo tanto el lugar que le corresponde es formando una película sobre el agua. Cuando eso ocurre, el vaso se aquieta. Hasta que eso no ocurre, hay inquietud, hay turbación, hay movimiento. Si nosotros añadiésemos un tercer elemento, si echásemos tierra al vaso, ¿estáis con vuestra imaginación? Echamos tierra, entonces de nuevo la paz lograda, la quietud lograda, se altera, se deshace. De nuevo hay turbación, hay movimiento, hay inquietud, hasta que cada elemento se ordena según su densidad. La tierra abajo, el agua en el medio, el aceite sobre el agua. De nuevo paz, de nuevo podemos poner sobre ese vaso las palabras que aparecen en las lápidas, o las iniciales, RIP, ¿no? Requiescan in pacem, descansa en paz. ¿Por qué descansa en paz? Porque cada elemento se ha ocupado el lugar que le corresponde según su densidad. Pero como digo, mientras los elementos no ocupen el lugar que le corresponde, hay agitación, hay trabajo. Y hermanos, el trabajo que más cansa no es picar piedra. El trabajo que más cansa, lo que más cansa es el agotador trajín de un corazón que no se aclara en cuanto a qué es lo más denso, qué es lo más importante, qué es lo más amable, qué es lo más valioso, qué es lo segundo, qué es lo tercero. Hermanos, cuando nuestra afectividad no está en orden, hay inquietud, hay trabajo, hay cansancio, hay infelicidad. Ese es el problema de Zaqueo. Su alma está hecha un lío, su sistema de valores es un barullo. Por encima de todo está amando el dinero. A las personas seguramente las está usando. Dice, si alguien es defraudado, las está defraudando. Las está usando para conseguir dinero. Y a Dios, vete tú a saber a dónde tiene a Dios. Está perdido. Su corazón está clamando por una felicidad infinita. Pero en las cosas, en el dinero, en las cosas, hay un placer demasiado volátil, demasiado pasajero. Y esa es también la tragedia de nuestra raza humana. Te propongo un ejercicio sencillo. A estas horas de la mañana no. Te voy a ofrecer 3 números, 3. Y tu labor consiste en ordenarlos. Debes formar una cifra con estos 3 números. Si la cifra que formas es inferior a 400, el premio que te llevas es profundo dolor. Si la cifra que puedes formar con estos 3 números es entre 400 y 850, el premio será insatisfacción y desasosiego. Pero si la cifra que consigues con estos 3 números es superior a 900, tendrás alegría y plenitud. ¿Se entiende? Ahí van los números. 5, 9, 3. 5, 9, 3. Ordénalos. Consigue una cifra inferior a 400, te has desgraciado. De 400 a 850, desasosiego. Superior a 900, alegría y plenitud.
Hermanos, asumo que todos queremos ser felices. Nadie en sus cabales elige dolor o insatisfacción, porque el deseo de felicidad está incardinado en nuestra naturaleza. No podemos no querer ser felices. No podemos. Nadie puede desear no ser feliz. Dios nos diseñó de esa manera. Nadie se odia, nadie se odia, nadie. Es imposible, no podemos odiarnos. No, pero ¿qué me dice entonces de los que se suicidan? Lo hacen para escapar. Si se odiaran, se desearían 1000 años más sufriendo. Pero ¿qué me dices de los que se hacen marcas, se queman con cigarrillos, se hacen cortes, se miran al espejo y se insultan y se dicen, me odio? No, no es así. Lo que odian es que no pueden cambiar sus circunstancias. Pero si con un chasquido de dedos pudieran hacerlo, lo harían inmediatamente. Pero porque no pueden hacer eso, entonces expresan toda su rabia de esa manera. Pero nadie puede no querer ser feliz. Estamos diseñados así por Dios. Y eso está muy bien. Ansiamos, tenemos esa sed de eternidad. Y no podemos zafarnos de ella. Por eso supongo que todos habéis ordenado los números poniendo el 9 delante. Espero. Porque si no me vais a echar abajo. No. Porque si no es que no sabéis de matemáticas. Era un ejercicio sencillo. Supongo que todos lo habéis ordenado de esta manera. 953. Alegría y plenitud. Vale, también se puede ordenar 935. Está bien. En las cosas secundarias puede haber diferentes valoraciones. Sin embargo, hermanos, es que la tragedia de nuestra raza es que bajo el hechizo del pecado malinterpretamos el valor de las cosas. La realidad nos afecta, es decir, convoca nuestros afectos. Y nosotros nos topamos con la realidad y calibramos las cosas, las pesamos, las ponderamos y les asignamos un valor. Calibramos la salud, el éxito profesional, los amigos, el placer de la comida, la popularidad, la identidad nacional, la política, el sexo, el poder, el trabajo, la familia, el honor, el dinero. Y ponemos precio, ponemos valor a cada cosa. Como digo, las evaluamos, pero desde nuestra miopía moral terminamos configurando un 359 o un 395 o un 539 o un 593. Y hermanos, cuando el alma tiene descolocados los amores, no puede descansar. No descansa. Hay inquietud. Recuerda el vaso de aceite. Agitación, movimiento, agitación, movimiento. No hay... Es un no parar por dentro. No se aquieta el corazón. Hay tristeza. La tristeza es una inquietud. El alma que primero ama lo que debe ser segundo o lo que debe ser tercero, puede disfrutar en cierta medida de la vida, de las cosas, pero siempre va a padecer una desazón interior que le va a impedir conocer el verdadero descanso. Agustín de Hipona en el siglo IV dijo: Señor, tú nos has hecho para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Y esa es la radiografía de Zaqueo. Un hombre hecho para la grandeza, un hombre hecho para Dios, un hombre con sed de eternidad, con sed de felicidad infinita, pero que está hecho un lío. Tiene el alma, tiene desarreglados los amores en su corazón. Se ha echado a perder, está perdido. Pero el Hijo del Hombre ha venido, el Señor Jesús ha venido para salvar,
para rescatar, para reconfigurar, para arreglar, para ordenar lo que se ha echado a perder. Bendito sea el nombre del Señor. Y tal vez hay un número de corazones inquietos bajo este techo en esta mañana, no lo sé, el Señor lo sabe. Es posible que haya personas aquí que estén cada noche masticando su tristeza, su inquietud, pensando si tuviera un novio, si tuviera una novia, si tuviera un trabajo, si tuviera otros padres, si tuviera otros hijos, si tuviera otra silueta, si tuviera más amigos, si tuviera... Estaría feliz, estaría satisfecho. Y no quiero minimizar alguna de tus circunstancias. Puede ser que aquí haya personas con circunstancias muy, muy, muy difíciles. Pero con todo respeto y con todo cariño quiero decirte que la causa final de tu turbación, de tu insatisfacción, no son tus circunstancias presentes, ni lo que te hicieron, ni tus circunstancias pasadas. La causa principal de la inquietud en tu alma es el desarreglo de tus amores. Afectividad desordenada. Te encanta lo secundario, te aburre lo principal. O por lo menos por momentos se desarregla el corazón, se desorienta, se distrae el corazón. Pero el Señor, el mismo Señor que estaba allí en Jericó, está aquí presente, invisible pero poderoso, paseando en medio de nosotros. Y Zaqueo procuraba ver a Jesús, pero su estatura se lo impedía. Entonces lo que hizo fue calcular la ruta por donde el Señor tenía que pasar y echó a correr buscando un palco de honor. La imagen es desde luego un poco cómica, porque sale corriendo como hacen los niños en sus juegos y luego escala un árbol como hacen los niños en sus juegos. Ahora, debemos saber que en el Israel del siglo I, los hombres, los adultos, si tienen algo de dignidad, de decoro, no corren. Ahora no pasa nada porque un hombre corra, ¿no? Pero en esa época, por eso, entre paréntesis, la parábola del hijo pródigo, cuando el padre sale corriendo, es una imagen muy fuerte porque los hombres con dignidad, ya maduros, no hacen eso. No se levantan la túnica y enseñan los pelillos de las piernas para salir corriendo. Eso no es digno de un hombre. Ahora eso ya culturalmente no tiene mayor relevancia, pero entonces sí. Y Zaqueo salió corriendo. Ya digo que a estas alturas tiene el pellejo ya duro, lo que digan los demás le da igual. Pero no solo eso, se encarama un árbol. Y la multitud avanza y el Señor Jesús avanza con la multitud, o la multitud avanza con el Señor Jesús, y de repente llega a la altura de Zaqueo, se detiene y sus miradas se encuentran. Ahora, de nuevo, congela esa imagen. Guárdala en tu memoria, archívala. Jesús y Zaqueo, quédate con esa imagen. Por cierto, ¿sabes qué significa Zaqueo? El justo, el que vive como Dios manda. Eso significa, menudo fiasco. Qué puntería. El que vive como Dios manda. Quédate con esa imagen. Jesús, abajo. Jesús el justo, Él sí es el justo. Él sí es el que vive como Dios manda. Jesús es el Zaqueo verdadero. Es el justo de verdad, el justo con mayúscula. No el justo de pega. El justo de pega es el hombre chico encaramado en un árbol. El justo de verdad abajo. El altísimo abajo. El bajísimo arriba. En el árbol, el justo de pega. Congélala y archiva esa imagen. Y el Señor se dirige a él y le dice: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo creo que estas palabras le rompieron, lo descolocaron, lo atravesaron, le dieron la vuelta. No se las esperaba. No se las esperaba. Abrieron una brecha en el corazón de mármol de ese hombre. Porque en primer lugar Jesús le habla, no le ignora. Jesús no pasa cerca del árbol volviendo la cara con asco hacia el publicano, como hacía la mayoría de sus vecinos. Le habla. Y cuando le habla no le dice: tú, publicano, buitre, canalla, hiena. Baja, que te voy a decir dos cosas.
No, el Altísimo desde abajo le dice a Zaqueo: Zaqueo, desciende, rápido, venga, hoy es necesario que yo coma en tu casa. Lo partieron. Por cierto, ¿quién estaba buscando a quién? ¿Quién buscaba a quién? Hoy es necesario que yo coma en tu casa. El cielo había preparado en las entrañas de la eternidad un encuentro entre el Salvador poderoso y el hombre perdido en ese rincón del planeta llamado Jericó. ¿Te imaginas que hoy, ahora, en este momento, el Señor haya preparado un encuentro entre el Dios Todopoderoso y tu alma? Zaqueo bajó de un brinco y abrió su casa con gozo al Señor Jesús. Y ahora sí, ahora regresamos al punto en el que empezamos el mensaje. Te dije que pusieras pausa, dale a play otra vez. Zaqueo se pone en pie en medio de la gente y dice: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que alguien cambie de una manera tan radical en un instante? ¿Cómo se explica que un hombre que vive para hacer dinero, de repente lo regale con tanta liberalidad? La mitad de tus bienes, Zaqueo, pero ¿de qué vas? ¿Estás loco? La mitad de tus bienes. ¿Pero qué pasa con tu mansión y los jardines y el jacuzzi y el Mercedes y la pista de pádel y la seda de cachemire y los muebles? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Oye, nadie te ha regalado nada, Zaqueo. Has soportado muchos insultos para tener lo que tienes hoy. Y ahora... Zaqueo, nadie te ha regalado estas cosas y ahora ya está, así de repente las regalas. Y por cierto, ¿cómo es posible que un hombre acostumbrado a abusar de las personas, a extorsionarlas, se incline ahora con ternura hacia los más desfavorecidos? La mitad de mis bienes doy y se los voy a dar a los pobres. Pero, Zaqueo, ¿desde cuándo te importan a ti los pobres? ¿Y cómo es que alguien, de repente, un hombre acostumbrado al enredo, al fraude, a la corrupción, ahora está tan preocupado por la justicia, por la rectitud? La ley judía decía que lo defraudado debía devolverse íntegramente. Y había que añadir un quinto, en concepto de indemnización, por haberte causado ese mal. En algunos casos, lo robado se debía devolver y luego añadir otro tanto, es decir, había que devolver el doble. Así que el que defraudaba 5, normalmente tenía que devolver 5 más 1, 6. En algunos casos tenía que devolver 5 más 5, 10. Pero Zaqueo lo que está diciendo aquí es: si en algo he defraudado 5, devolveré 20. Pero para el carro, Zaqueo. Oye, ¿no te habrás dado en la cabeza con el sicómoro? Hermanos, este hombre o va de farol, o está hablando ahí lo primero que se le viene a la cabeza sin pensar mucho, o estamos delante de una persona completamente nueva. Y las palabras del Señor Jesús nos sacan de dudas. Ha venido hoy la salvación a esta casa. Estamos ante una persona completamente reseteada, una persona renacida, una persona convertida de los ídolos al Dios vivo. ¿Qué ha pasado bajo ese techo? Regénesis. Ha ocurrido algo tan poderoso, tan sobrenatural como la aparición de la luz al comienzo de los siglos. ¿Recuerdas el relato de Génesis? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego Dios dijo, sea la luz. Y todo empezó a ordenarse. De la misma manera, Zaqueo, hasta este punto, es un hombre desordenado y vacío. Sus amores están desarreglados. Un hombre inquieto, un hombre trabajado y cargado. Agobiado, angustiado. Pero en Jesús, Dios está presente. El Espíritu de Dios está soplando sobre Jericó. Y mientras Zaqueo está en su presencia, sucede en su alma lo que Pablo describe en su segunda carta a los Corintios cuando dice, Dios que mandó en el Génesis, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones en la regénesis para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Espíritu acaba de regalarle a ese hombre pequeño, le ha regalado ojo para ver la gloria de Dios. Ha visto en la cara de Jesús un tesoro, la perla de gran precio. Ha nacido de nuevo y ahora ve con claridad meridiana que Jesús es el 9, o mejor dicho, que Jesús es el todo. Que Jesús es el ser con más densidad. Que Él debe tener el primer lugar en su corazón, que Él debe ser su primer amor. Sus afectos ahora han comenzado a ordenarse. Las cosas son cosas, las personas son personas, las cosas se usan, las personas se aman. Y Dios, su reino y su justicia es la prioridad en el corazón de uno. Zaqueo es un hombre convertido. ¿Qué es eso? Un hombre vuelto a Dios. Y quiero hablar un momento de esto. La conversión, hermanos, es una moneda con dos caras. Por una parte arrepentimiento, por otra parte fe. Fe y arrepentimiento. Eso es conversión, fe y arrepentimiento. Ahora, muchos creen estar arrepentidos sin estarlo. Confunden arrepentimiento con remordimiento. Lamentan profundamente haberse decepcionado a sí mismo o haber decepcionado a personas que quieren, haber manchado su reputación, haberle hecho daño a sus seres queridos, temen las consecuencias de sus actos, tienen remordimiento, pero en realidad eso no es arrepentimiento. Y confundir arrepentimiento con remordimiento es un error mortal. Para que el arroz con leche, yo no entiendo mucho de cocina, lo mismo meto la pata, pero vamos, creo que este es sencillo, no puedo fallar aquí. Arroz con leche, para que el arroz con leche sea arroz con leche, debe tener arroz, leche, azúcar, ¿no? Yo creo, luego alguien puede echarle canela y puede echarle, seguro que hay aquí algún artista que le echa alguna cosita más. Pero por lo menos, si no tiene arroz, no es arroz con leche. Si no tiene leche, no es arroz con leche. Si no tiene azúcar, es un arroz con leche muy chungo, muy malo, ¿no? Arroz, leche y azúcar. Bueno, pues para que el arrepentimiento sea arrepentimiento, tiene que tener también 3 ingredientes. Si le falta uno, no es arrepentimiento. En primer lugar, en el plano intelectual, debe haber un reconocimiento del pecado como pecado. No como travesura. El pecado no es una travesura, el pecado no es un error. El pecado no es un defecto. No es un defecto, no es un error, no es una travesura, no es una caída, no es un resbalón, no. El pecado es pecado. El pecado es una violación de la santa, de la justa ley del Señor. Y por lo tanto, como transgredo, violento la ley del Señor, estoy haciendo un desafío directo hacia la autoridad del Señor. Eso es el pecado. El pecado es decir, tú dices, Dios, yo soy. Pero yo me pongo en tu cara y te digo, no, soy yo. El pecado es decirle a Dios, yo soy por encima de ti. Yo soy el capitán de mi alma. Yo decido lo que debo hacer. Es una violación de su ley y es un desafío a su autoridad regia.
Y esto es lo primero. El que se arrepiente admite estos cargos, los admite. Yo he violado la ley de Dios y yo he desafiado su autoridad. Él tiene derecho de gobernarme, pero yo me he rebelado contra él. De manera descarada, de manera abierta, de manera innoble, de manera grosera. He desafiado su voluntad, su autoridad. En el plano emocional, segundo ingrediente, en el plano emocional debe haber una tristeza sincera. No basta con admitir el pecado, también hay que lamentar el pecado. Quien se arrepiente de verdad se duele, se avergüenza de haber menospreciado a Dios, le duele haber sido tan soberbio y tan ingrato. Mirad, hermanos, muchos reconocen el pecado, pero no se duelen. No experimentan la tristeza según Dios. No tienen un corazón contrito. Eso no es pecado, no es arrepentimiento. Faraón dijo, yo he pecado, pero no estaba arrepentido. Admitió, pero no sintió, no lamentó, no lloró, no tenía un corazón quebrantado. No es arrepentimiento. Cuidado, hermanos, en este punto, porque el arrepentimiento no se puede programar. El arrepentimiento no es como la alarma del móvil, que te la puedes poner para mañana a las 8. El arrepentimiento es un don, es una concesión divina, por si Dios les concede que se arrepienta, dice el apóstol. No es algo que podemos producir a voluntad. El que dice, lo hago y mañana me arrepiento. El que dice así es un presumido. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que mañana te arrepientes? ¿Cómo lo sabes? Tal vez mañana puedas admitir intelectualmente que has pecado. Incluso, tal vez mañana puedas hacer, a fuerza de voluntad, ciertos ajustes en tu conducta. Pero ¿qué pasa con la tristeza? ¿Qué pasa con la tristeza? ¿A qué botón piensas darle para realmente tener un corazón compungido? ¿A qué botón le das para llorar tu pecado? Así que, hermanos, para que exista un arrepentimiento genuino, el entendimiento debe admitir la culpa y las emociones deben sentir la culpa. Pero todavía falta un ingrediente indispensable. Todavía no tenemos arrepentimiento completo hasta que la voluntad, en el plano de la voluntad, el intelecto admite, las emociones sienten, lamentan, lloran, y la voluntad debe comprometerse. Tiene que haber un cambio de conducta, tiene que haber un viraje. Yo me puedo imaginar a Zaqueo escribiendo cartas a un buen número de contribuyentes de la ciudad de Jericó. Esto no lo dice la Biblia, esta es imaginación mía, pero no me cuesta imaginarlo escribiendo este tipo de notas. Querido vecino, lamento informarle que en las 2 últimas recaudaciones se le cobró más de lo estipulado. Me gustaría decir que fue un error, pero no sería verdad. He sido injusto, he abusado de mi posición, he pecado contra Dios y le he defraudado a usted. Quiero que acepte la devolución del importe y además una cantidad extra en concepto de justa indemnización. Espero pueda perdonarme. Quedo a su servicio, Zaqueo. Porque sin hacer estos traumáticos ajustes, Zaqueo hubiera sido uno de los miles que han descendido al infierno lleno de remordimiento, pero no arrepentidos. Así que leche, arroz, azúcar, admisión, contrición, propósito de enmienda. Admisión, contrición, propósito de enmienda. Esa es la cara A, o B, una de las caras de la verdadera conversión. Vamos con la otra cara de la misma moneda, de la moneda de la conversión. Fe. Fe, ¿qué es la fe? Para ir directo y sencillo, la fe es el abrazo del alma a Jesús como Salvador, Señor y tesoro. Zaqueo no solamente suelta, la mitad de mis bienes, no solo suelta, Zaqueo agarra, de hecho suelta porque agarra. Zaqueo no solamente se desprende de cosas, se abraza a una realidad superior, porque Zaqueo se ha enamorado. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Para vosotros, pues, los que creéis, fe. Para vosotros, pues, los que creéis, Él, Jesús, es
precioso. Esta es una buena definición de un creyente. Un creyente es alguien que cree. Cree, es decir, se abraza a Jesús, porque para él Jesús ha venido a ser el tesoro de su alma, el gozo de sus gozos, la fiesta de su fiesta, la perla de gran precio. Ahora, ¿ha perdido el dinero todo su valor? No. El dinero sigue teniendo valor, pero es un valor relativo. Pero ahora Zaqueo prefiere a Cristo. Santidad va de eso, preferir a Cristo. El ser más denso, Jesús ha ocupado su sitio y ya no hay desbarajuste. Ahora el 5 tiene que ponerse atrás para que el 9 vaya adelante. La afectividad de Zaqueo ha sido sanada y todo comienza a curarse. Rip, requiescan, impaquen. Descansa en paz. Su corazón ahora empieza a descansar en paz. No hay inquietud. Sí, se ha quedado con la mitad de sus bienes o se va a quedar con la mitad de sus bienes, pero ahora es verdaderamente feliz porque no hay desencaje, porque no hay afectos desencajados. Es posible, como he dicho antes, que haya delante de mí corazones que están hechos un lío. El problema no está fuera, sino dentro del pecho. Quizá tus nietos, tus amigos, el esposo, la carrera, el dinero, la comida, el sexo, tu proyecto, la fama, la aprobación de los demás, esas son las cosas que te emocionan. Esas son para ti las cosas preciosas. Y al precioso lo tienes como telonero de tus fiestas. Tal vez buscas a Dios como yo busco el frigorífico. Cuando me levanto por la mañana, cada mañana, desde la cama hasta el frigo, solamente hago un breve paso por el baño. Y me levanto y me voy, porque me levanto con hambre, ¿no? Yo puedo levantarme y comerme un cocido directamente, ¿no? Me cuido, no, pero me tengo que me tengo que sujetar al Señor, porque si no, tengo mucho apetito, ¿no? Pero busco el frigo, pero en realidad yo no busco al frigo buscando al frigo. No busco el frigorífico para alegrarme en el frigorífico. Busco el frigorífico para buscar detrás de la puerta del frigorífico algo con lo que calmar mi apetito. No busco la nevera para regocijarme en ella, sino para encontrar comida. No la quiero a ella, quiero lo que ella contiene, ¿entiendes? Es diferente. Y cuando obtengo lo que quiero, me doy la vuelta y me olvido del frigo hasta el mediodía. No, a veces un poquito antes, ¿no? Pero ahí es cuando tengo que sujetarme al Señor, ¿no? Y decir, no toca todavía comer, ¿no? Hermanos, a veces buscamos al Señor como el que busca un frigorífico, como el que busca un supermercado. Tú estás buscando un supermercado y cuando llega al supermercado, ¿qué haces? Sigue buscando, porque no has venido buscando un supermercado. Busca el supermercado para luego buscar allí dentro, en la estantería, cualquier otra cosa que necesitas. Algunos hemos buscado al Señor, quizás de esa misma manera, no como siendo la felicidad misma de nuestro corazón, sino aquel que nos la puede proporcionar, aquel que nos puede arrimar las cosas que de verdad queremos. ¿Recuerdas? Una multitud cruzó el lago o lo bordeó buscando a Jesús. Pero cuando el Señor los vio llegar muy ansiosos, les dijo, de cierto os digo que me buscáis, ¿me qué? Me buscáis, pero no porque queréis encontrarme. Me buscáis no porque habéis visto las señales. Es decir, no es que hayáis visto la manifestación de mi naturaleza y de mi oficio. No es porque en mis milagros y en mis enseñanzas os habéis dado cuenta de quién soy. No. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Me estáis buscando porque os he llenado la tripa. Me amáis no porque me consideráis precioso, sino rentable.
No porque me consideráis precioso, sino útil. No queréis estar lejos de mí para no perder aquellas cosas que os gustan de veras, pan y peces. ¿Recuerdas a los 10 leprosos de los que nos habla Lucas? Salieron en grupo al encuentro de Jesús, pero en realidad no querían encontrarle para encontrarle. Querían encontrarle para que Él sanara sus cuerpos. Seguramente habían escuchado su fama. Sabían que a otros les había sanado. Y desde la distancia rogaron que el Señor tuviera misericordia de ellos. Y el Señor les dijo, id, mostraos al sacerdote. Y mientras iban, fueron curados. Se arrimaron a Jesús como yo me arrimo al grifo o al frigo. Una vez que bebo, me olvido del grifo. Yo lo que quería era agua, no grifo. Y cuando ellos fueron curados, se olvidaron de Jesús. Excepto uno. Uno regresó, ¿recuerdas? Uno regresó y ahora que vienes, vengo buscando a Jesús. ¿Y qué quieres que el Señor te dé? No, vengo buscando a Jesús. Ya, ¿y qué quieres pedirle? Nada, quiero a Él. Ese uno no fue como los otros. Ese uno se acercó a Jesús, buscó a Jesús, lleno de gratitud, por el puro placer de estar en la presencia del que le había hecho bien a su alma. En el primero de los libros del profeta Samuel se nos cuenta un episodio triste y muy vergonzoso, cuando los israelitas sufrieron a mano de los filisteos una humillante derrota militar. En un solo día tuvieron 4,000 bajas. Y en ese instante de humillación profunda, los ancianos de Israel hicieron una propuesta aparentemente piadosa para hacer frente a las dificultades. Y en el capítulo 4 se nos dice que esos ancianos, esos líderes de la nación dijeron, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Una propuesta aparentemente piadosa. Que venga el Señor entre nosotros, traigamos el trono de Dios y pongámoslo en medio de nuestras filas, para que estando el Señor en medio de nosotros, seamos librados de nuestros enemigos. Y así lo hicieron. Enviaron a algunos a Silo, que allí es donde estaba el tabernáculo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos. Y dice la Escritura, literalmente, y los 2 hijos de Elí, que era el sumo sacerdote, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Hipócritas. Esa multitud que celebra la presencia de Dios con gritos de júbilo, en realidad no quiere a Dios. Lo que quiere es que Dios venga, les haga un milagro y se vaya. ¿Por qué lo sé? Porque ese pueblo que celebra exultante la llegada del trono de Dios, en realidad está viviendo en una profunda y grosera idolatría. Tiene el corazón lleno de adulterio espiritual, porque la adoración del Señor está mezclada con la devoción a Astarot y a los Baales. Eso lo vamos a ver enseguida, en los siguientes capítulos del primer libro de Samuel. Y esos 2 sacerdotes, Ofni y Fines, son 2 sinvergüenzas que menosprecian el culto del Señor, se están apropiando de las ofrendas consagradas a Dios y en la puerta del tabernáculo están intentando seducir a las mujeres que vienen a adorar a Dios. Esos son los que traen el arca de Dios al templo. Hermanos, aquel día hubo una fiesta en el campamento, pero Dios no era el motivo de la fiesta. Celebraban que ya tenían frigorífico, ¿entiendes? Habían puesto el trono de Dios como el que pone una máquina expendedora de refresco, en este caso una máquina expendedora de victorias militares. Dios no era precioso, Dios era un amuleto. Un amuleto. Si hubieran tenido un brazo más fuerte que los filisteos, Dios hubiera sido para ellos del todo innecesario. Si los egipcios hubieran mandado un ejército para apoyarles, el pueblo de Israel hubiese celebrado con tanta euforia como cuando celebraron cuando el trono de Dios llegó.
Hermanos, en esa ocasión Dios no movió un solo dedo para ayudar al pueblo. Los enemigos de Israel, los filisteos, volvieron a vencer en batalla. Porque el Señor no quiso prestarse a ser cosificado, no quiso ser el Dios utilitario, no quiso ser un amuleto. Hermanos míos, Dios es precioso, el Señor es precioso, no rentable. Él no es el grifo, Él es el agua, Él no es la nevera, Él es la comida, Él no es un peldaño, Él es la meta, Él no es el medio, Él es el fin último, el bien supremo, el placer que cuando se encuentra ya no hay que seguir buscando, porque acabamos de llegar al manantial de todos los veneros. Si Él no es el primer amor, nunca habrá satisfacción ni quietud en el corazón. Cuando a veces en bodas o en enseñanzas para novios, para los que se van a casar, me gusta decir, oye, a los novios, a los que se casan, deciros cariño, yo qué sé, lo que queráis, peluchito mío, gacela, bombón, lo que queráis. Pero no os digáis vida mía. Es posible que alguien aquí lo diga, está bien, no entendemos, ¿no? Tampoco quiero ser radical, pero no lo diga. ¿Vida mía? Dile a Dios, vida mía. Dile a Dios, amor mío. Te puede parecer un poco cursi decirle a Dios, vida mía, pero teológicamente tiene mucho sentido. Y así aclimatamos nuestro corazón con buena teología, porque solo Dios puede ser nuestra vida. Yo quiero mucho a Damaris y quiero mucho a mis hijos, pero no son mi vida. Solo el Dios Trinidad, solo mi Señor es vida mía, el amor de mi alma. Pero tal vez, y estamos llegando al final, tal vez digas, pero un momento Israel, un momento, antes dijiste que no podemos producir tristeza a voluntad, que el arrepentimiento, ¿a qué botón le doy, no? Para que mi corazón se lamente y llore por el pecado. Nos dijiste que este tipo de emoción no puede ser autoinducida, y es verdad. Entonces, por esa regla de 3, tampoco el amor, esa pasión, tampoco puede responder a la voz de ya. ¿Qué hago para que Dios me emocione más que el Atleti? ¿A qué botón le doy? ¿Qué hago para que Dios me entusiasme más que la comida, más que mi mujer, más que mis nietos, más que mis niños? ¿A qué botón le doy? No, hermanos, yo no te pido que le des a ningún botón, eso no funciona así. ¿Recuerdas la imagen que pedí que congelaras y archivaras? Te dije que la retuvieras en tu mente. Zaqueo encaramado al árbol y el Altísimo en el suelo. Mírala de nuevo, esa imagen. Zaqueo, el hombre bajo, en el árbol. El Altísimo, el Dios de los espacios, el Creador, el que sostiene el tic-tac del latir del corazón de Zaqueo abajo, el Altísimo abajo, Zaqueo arriba en el árbol. Hay mucha gloria en esa estampa. ¿Te afecta esa imagen? ¿Te conquista? ¿Te atrapa? ¿Convoca tus amores? Cuánta misericordia, ¿verdad? Pero no es esa la imagen que quiero mostrarte. Toma esa estampa y dale la vuelta. Porque unos días más tarde, Cristo fue el que se subió al árbol. El árbol de la cruz. Zaqueo corrió como los niños, enseñando las pantorrillas. Pero Jesús dejó a su madre llorando y se dejó arrancar la ropa y estuvo en el Calvario desnudo como un bebé. El justo de verdad fue tratado por Dios Padre como si fuese el padrino de Jericó, el capo, el tramposo, el mentiroso. Jesús se dejó clavar a las maderas de una cruz romana, tomando sobre sí nuestras perversiones. Y mientras el infierno caía a plomo sobre su alma, se quedó
se quedó allí, se quedó hasta el final, bajo el castigo divino, bajo la maldición divina. Esa maldición que el Señor pronunció por boca de Moisés, ¿no? El que no anduviere en las cosas de la ley, maldito sea. Maldito serás, maldita será tu arteza de amasar, malditos tus animales, maldito es tu casa, maldito tu trabajo, maldito sea, maldito sea. Maldito serás en tu entrada, maldito serás en tu salida, maldito serás. Pues sobre el Calvario, ese maldito seas cayó sobre el Señor Jesús, el hombre de alma pura, el que nunca habló con engaño, el que nunca tuvo una mirada lasciva, el que siempre con la mejor voluntad, con alegría de corazón, cumplió cabalmente la ley de su Padre. El merecedor del bendito seas, bendito en tu trabajo, bendito en tu salida, bendito en tu entrada, el que merecía todas las bendiciones, se colocó ocupando el lugar de los pecadores para recibir a plomo el golpe de la espada vengadora de Dios, soportando el castigo que nosotros merecíamos. No fue retenido por los clavos, sino por el amor que nos tiene, porque vio el desbarajuste en nuestra alma, vio el desconcierto, vio la agitación, vio la inquietud, y vino como una flecha para arreglarnos, para ordenarnos, para reconfigurarnos. Quiero que le mires en la cruz del Calvario, diciéndole a Zaqueo, te quiero, pero diciéndole a tu alma también, te quiero. Lo descolgaron muerto lo dejaron en el sepulcro. Era viernes, pero al despuntar la mañana del domingo, se levantó triunfante, le puso su pie en el cuello de la muerte. Y hoy te dice, como dijera la iglesia de la Odisea, tú dices, yo soy rico, no sabes qué. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, vamos, desciende rápido, que hoy es necesario que comamos juntos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Ven a él hoy en arrepentimiento y fe. No importa si ya lo has hecho, si ya has experimentado salvación. Pero tal vez el Espíritu Santo, mientras estoy exponiendo este mensaje, te ha hablado de que hay desarreglos en tu corazón, tristezas, inquietudes en tu alma. Vuelve a pensar en el vaso de aceite, toda esa agitación, porque no hay orden. Y dile, Señor, hoy, aquí, ahora, bajo la voz de tu Espíritu Santo, reconozco, lamento y me vuelvo a ti para que tú seas precioso. Perdóname por haberte buscado como un amuleto. Perdóname por venir a ti para que tú me arrimes las cosas que más quiero. Señor, que esas cosas vayan atrás. Son un 3, son un 5. No es que no tengan valor, pero tú eres la perla de gran precio. Tú eres el 9. Tú eres el amor de mi corazón. Perdóname, lo lamento, Señor. Y dame ojo para ver tu valor. Que tú no seas rentable, que tú no seas útil, que tú seas la alegría, el gozo de mis gozos. Vamos a orar. Oh Señor, queremos ser santos. Danos, Señor, esa marca de santidad. Ordena nuestra afectividad. Queremos, Señor, amarte. Por eso sopla con tu espíritu en nuestros corazones. Señor, ordena todo desarreglo.
Vuélvenos, Señor, a ti y nos volveremos. Sánanos, Señor, y seremos sanos. Haznos ver las cosas, Señor, en su justa medida. Haznos sopesar con sabiduría, ponderar con sabiduría todas las cosas. Haznos recolocar las cosas en nuestra vida, Señor. Oh Dios, muévete en nuestros corazones, muévete en esta congregación, Señor. Dios mío, para que podamos experimentar de una manera nueva, de una manera más profunda, más intensa, la quietud de la alegría, el descanso de la alegría, la sanidad del corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.